El conocimiento tiene su espacio en Vespucio Radio. Llega la hora de conversar sobre física, ciencia, inteligencia artificial y cómo nos preparamos para recibir el futuro. Yasmín Navarrete, Sergio Davis y Utsu García programan la física en sintonía. Un programa apoyado por el proyecto 1220651 de Física Teórica y Experimental de Fondesit. Para este capítulo innovamos, ya no le preguntamos a ChatGPT, sino que le preguntamos a otra inteligencia artificial o modelo lenguaje, como ya bien nos enseñaron Sergio y Yasmin, para preguntarle sobre qué son la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Y según Géminis son conceptos fundamentales en la física, especialmente en el campo de la termodinámica. Primero, la entropía es una medida del desorden o de la aleatoriedad en un sistema. En términos más técnicos, es una medida de cantidad de energía en un sistema que no está disponible para realizar trabajo. En un sentido más amplio, puede interpretarse como una medida de la incertidumbre o del número de posibles microestados o configuraciones microscópicas que un sistema puede tener. Para eso se basan dos conceptos que venían siendo, y ahí los van a explicar los muchachos, microestados y macroestados, y la fórmula de Boltzmann. También la segunda ley de la termodinámica establece que en cualquier proceso natural, la entropía total de un sistema aislado siempre tiende a aumentar con el tiempo hasta alcanzar un máximo en equilibrio. Eso nos dice Gemini, otra de los modelos de lenguaje que están en boga, llamado hasta hace poco BART, esta es la que creó Google. Sergio y Yasmin, ¿cómo están? Soy Utsu García y acá estamos en Física en Sintonía. Ya entrando en la recta final de esta interesante temporada donde hemos aprendido mucho acá en Vespucio Radio. Sergio, ¿qué tan cerca está Gemini de la definición? Hola, buenos días. Está Buenos bien, días. está bastante bien. Creo que es como la definición que se daría en un curso de termodinámica. Es muy estándar lo que dice. Como para principiantes. Sí, en un curso de primer año de física. Ya, una explicación básica. Yasmin, ¿cómo estás tú? Hola, hola, ¿todo bien por acá? Sí, me Excelente. parece que la definición de entropía está bien en términos súper como accesibles también, porque no es algo que se pueda muchas veces entender bien a la primera, pero que Ujú. queda bien explícito como resulta. De todas maneras, también hay distintas perspectivas dependiendo del área desde la cual se esté viendo, si es desde área de información, el área de termodinámica, el área de análisis de datos. Ujú. Tiene distintas como carices o matices el concepto, pero a grandes rasgos está súper bien expresado. Está más o menos, está más clarito Eh, eso. De hecho, Sí. es de Sí, los conceptos más complicados de la física, famosamente complicado, digamos. Es célebre Claro, por ser de las cosas complicadas de explicar. sí, porque lo que alcancé a entender era que la entropía es como una medida que lo que hace es medir el desorden o lo que se sale de control, podríamos decirlo de esa forma, de alguna forma. Y también cuando habla del concepto de realizar trabajo, o sea, cuando dice es una medida de la cantidad de energía en un sistema que no está disponible para realizar trabajo. ¿A qué se refiere con eso? Exacto. Sí, hay varias cosas. O sea, a ver, primero, la entropía es como la cantidad que liga la física con la información. Cuando la gente dice, no, la física es una teoría que trata sobre la información del sistema, está pensando en cosas como entropía, porque tiene como este doble significado. La entropía es una cosa que tienen los sistemas físicos y que la gente mide, pero a la vez es algo que se puede entender como el contenido de información de algo, en bits. Entonces, la gente en física va a hablar de entropía, pero la gente que analiza datos también habla de entropía y eso se puede prestar a confusiones, pero en el fondo es la misma idea aplicada a distintas cosas. Claro. No, claro, y justamente esa idea tiene que ver con la cantidad de información que yo manejo para decodificar una estructura por ejemplo, un tipo de lenguaje en un sistema de lenguaje. Claro, ¿Cuánto es lo que yo sé? O sea, cuánto es lo que yo desconozco, lo que yo no puedo decodificar se llama entropía. Y también desde el punto de la termodinámica, la energía que no hace trabajo y se transforma en calor, porque no está haciendo trabajo, sino que calienta el sistema, tiene ese término asociado que es la entropía. exactamente.
Claro, por ejemplo, no sé, un archivo MP3 tiene cierta entropía y uno se la puede medir, pero también un cubito de hielo tiene entropía, un vaso de agua. Entonces, y representan lo mismo, o sea, cuánta información en bits yo necesito para describir ese objeto, sea ese objeto una canción o sea un trozo de materia. Y ahí el calor se considera como una cantidad de una unidad de energía, por decirlo de alguna forma, o unidad El de... calor, claro, exacto. El calor es una cantidad de energía que tiene que ver con, es la energía que no podemos controlar. Y en ese sentido no es útil para hacer trabajo, que no es útil para mover cosas, por ejemplo. Tú me das el Ah, ejemplo, claro, tú me das el ejemplo de que un cubo de hielo o un archivo MP3, por ejemplo, pueden tener esta carga, podríamos decir, esta entropía, carga no controlable, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Pero exacto. en el caso del cubo de hielo, por ejemplo, ¿de qué manera esa entropía se manifiesta? Sí, a ver, hay varias ideas. O sea, una es entrar en el detalle de qué queremos decir con trabajo y con energía que se puede aprovechar. Claro. Pero tal vez esa la dejamos para después y veamos lo que dices de qué significa que un cubo de hielo tenga entropía y un MP3 también. Por ejemplo, para el MP3, si yo tengo el archivo y tú quieres tenerlo, yo tengo que transmitirte datos. Entonces tengo que transmitirte una cantidad de bits. Ya, pensemos en una canción. Entonces, esa canción puede estar comprimida o no, y si está comprimida, necesito mandarte menos bits. Pero tú necesitas tener la manera de descomprimirla. Ah, claro. ¿Ya? Entonces, esa información que tú no tienes es la entropía que tú le asignas a esa canción en este caso. ¿Cuánto me falta entregarte en bits para que tú puedas rearmar ese objeto? Claro. Y en el caso de un trozo de materia, cubo de hielo, etcétera, una moneda o algún objeto, uno podría imaginarse en el hipotético caso que yo quisiera reconstruirla como una teletransportación, desarmarla y armarla en otro lado. Entonces, ahí yo tendría que mandarte las posiciones y las velocidades de cada átomo del cubo de hielo, para que tú puedas tomar moléculas de agua y ponerles la misma posición y misma velocidad, y en principio tendrías un cubo idéntico. Ah, claro. Entonces, esa información que yo te tengo que mandar para que tú puedas armar ese objeto al otro lado tiene que ver con la entropía. ¿Cuánto te falta en información? Ahí como que lo entiendo, ahí lo entiendo un poco más. Y ahora interesante, y en qué tipo podríamos decir, de ejercicios prácticos, porque ustedes lo han ido viendo, o en ejercicios de laboratorio, en experimentos, qué cosas han podido notar. Yo me he fijado que se ocupa mucho con la meteorología, por ejemplo, lo que estuve entendiendo. Siempre está dicho dónde está la isoterma cero, que es como que cuando alguien habla de la isoterma cero es como si estuvieran hablando de que, no sé, pues va a caer un meteorito, es como todo el mundo, "Ay, no, es que la isoterma", como... Ya, porque se supone, una de las cosas que yo entendí fue una lluvia que hubo hace algunos años en verano en Santiago, ya. en enero, febrero, que significó aluvión y que le cortaron el agua a todo Santiago. No sé si se acuerdan ustedes. Y Sí. esto era porque la isoterma cero estaba mucho más baja. Eso podríamos decir Ah, que son esas unidades que están fuera del alcance y que hacen y generan algún tipo de desorden, o no necesariamente. Quizás a porque ver, miden un grado de incertidumbre con respecto al sistema. Claro. claro, Por ahí, eso no es llegar por eso tampoco es llegar y decir, no, hoy día va a empezar a llover a las 3:45 y mañana y va a dejar exacto. de llover a las 11:17, por decirlo. Claro, como en la famosa escena de Volver al Futuro, cuando a las dos, cuando van a salir del auto Tenía y que dicen, esperar no, el no, rayo. exacto, Claro. no, está lloviendo, y entonces, no, espera 2 minutos, y sale y para en 2 minutos Mm, de llover. Eh, claro, ahí el clima es un sistema que es caótico. En ese sentido, tiene que ver, como dice Janmin, con incerteza. O sea, no podemos predecir porque hay una incerteza que es inherente del clima. claro, claro, Y, sí, Mm. Claro, claro, hay una aleatoriedad, así como dice Sergio, con respecto al sistema. No se puede llegar y decodificar fácilmente porque hay muchos parámetros que están interactuando entre sí. Y todas esas interacciones tienen que ver con efectos en el sistema, con
con fenómenos que van a ir surgiendo o van a ir emergiendo a partir de estas interacciones. Entonces no sabemos a ciencia cierta todos los parámetros, pero sí tenemos lo más importante y a partir de eso se hace una predicción con un cierto margen de error que se llama, como cuando uno va a medir algo, por ejemplo, una regla va a medir, no sé, por el lado de una mesa, eso va a darte, por ejemplo, 50 centímetros, más o menos 5 centímetros, porque la regla igual no es perfecta. Entonces, Claro. eso sería de alguna manera, en términos coloquiales, lo que sería la incertidumbre del sistema, ese Exacto. error. Sí, sí, sí. Y lo que pasa con el caos es que un pequeño error en un parámetro se traduce en un error gigantesco en el resultado. Si te equivocas un Claro, 1% y puede que tu error sea de 1000% en la claro, y salida. el margen de error pasa a ser Exacto. alto. Entonces, el viento pasó en vez de 37 kilómetros por hora a 37,2 y eso decidió que llovía o no llovía. Claro. Pequeña Sí, diferencia cambia todo. claro, traje a colación el tema porque cuando empecé a leer sobre esto de termodinámica, entropía, me di cuenta, el ejemplo más práctico podía ser precisamente este, y que además es muy contingente. Venimos saliendo de un junio particularmente lluvioso, como hace mucho tiempo que no se da. O sea, me acuerdo hace no muchos junios con 29 grados de máxima. Entonces, Sí, acá en Sí. Santiago. O sea, entonces ha sido inusualmente lluvioso cuando era lo normal, entre comillas, que en junio y julio el agua cayera de tajo. Y ahí es donde tenemos un ejemplo práctico, porque cuando te dicen, no, es que mejor no te planifiques para mañana porque va a llover todo el día y resulta, porque venía un frente hace unas semanas que iba a ujú. ser, iba a ser, ¿cómo se dice? Iba a ser implacable, iba a caer agua pues, hasta de abajo para Sí, arriba, iba a llover a la antigua, como decía. yo era antigua, Ah, sí. de arriba abajo y a la antigua. Que dice que a la antigua le dicen a la antigua porque llovía tan fuerte que el agua rebotaba, entonces llovía de abajo para arriba, el campo. Entonces, claro, ahí hay un tema donde tenemos un ejemplo bastante práctico porque al final el clima es física pura en pocas palabras. Exacto. Y para poder entenderla, claro, estas mismas nociones básicas de física nos ayudan también a comprender mejor cómo funciona esto y por qué, por ejemplo, nadie puede predecir de manera exacta cuándo, cómo y dónde va a llover, por ejemplo. Y eso es precisamente por esto que estábamos diciendo, y ahí es donde ahí podemos entender que es donde entra en acción la entropía, de manera súper práctica, para Exactamente. explicarlo. Claro, es Eh, una combinación entre entropía y caos. El, exacto. el hecho que no se pueda predecir No el sé, clima con la exactitud que quisiéramos. Ahora, eh, igual hay un mito ahí que quiero despejar un poco, que sí. Sergio, en realidad la hagamos una predicción ha cosa. mejorado bastante. Sergio, dejemos este mito ahora, vamos a una pausa cortita y Perfecto. dejamos este Lo mito vemos que tú luego. quieres despejar de inmediato a la Ah, vuelta de una pausa. Recuerden que estamos en Vespucio Radio escuchando Física en Sintonía. Recuerden seguir en redes sociales. Esto no es complicado, donde Sergio y Yasmin también van compartiendo tips y muchos datos sobre física y ciencia para la divulgación y para el conocimiento de todo el mundo. Así que ya estamos de vuelta en Vespucio Radio con Física en Sintonía. Estás en Vespucio Radio, con Física en Sintonía. Estamos de vuelta en Física en Sintonía, acá en Vespucio Radio, en www.vespucioonline.online, perdón, cuando quieran en Spotify, también en nuestras redes sociales, @Vespucio Online, en Instagram, Threads, Facebook, Instagram. Al igual que esto no es complicado, y también saludando el proyecto de Fondesit a cargo de Sergio Davis, que ya va ahí en su etapa ya más profunda, ¿no? Avanzando viento en popa, como dicen. Así que muy bien, y que muy pronto vamos a tener esos resultados ahí disponibles. Sergio, ibas a despejar unas dudas. ah, sí, sí, el mito este de que la predicción del clima nunca la chunta. Que, Claro, que no sé, que siempre dicen que va a llover y no llueve. porque va a eh, llover poco y llueve mucho. o al revés, que se anunciaba mucha lluvia y no pasa nada. Claro. Eh, pero efectivamente las predicciones son muy precisas. Este es como que le llamaron río atmosférico, Ujú. que ocurrió hace Sí, unos días o eso una yo no lo semana había, pasada. eso yo no lo había escuchado nunca. Ese, no, yo tampoco.
ese estaba anunciado de bastante tiempo y comenzó en el día y la hora que se había dicho, más o menos. Sí, Entonces, sí, como que cada vez no ponemos atención a esto. claro, Cada vez como que más preciso. hay mucha más precisión porque las máquinas tienen mucha más capacidad de hacer cálculos y se pueden abordar más parámetros también. Con el hecho de que la tecnología ha ido superándose año a año, entonces ahora es mucho más fácil predecir con más certidumbre lo- Ujú. el tiempo, por ejemplo, como lo que estamos hablando ahora. Exacto, justamente iba hacia eso, que es por eso que ha mejorado, porque esta predicción se hace con modelos matemáticos que se calculan con supercomputadores. Y la capacidad computacional ha aumentado tanto que los modelos han mejorado. Y las predicciones Claro. son efectivamente más precisas que hace 20 años o 30 años o más. Claro, o sea, de hecho, o sea, por ejemplo, y uno lo puede ver en cosas prácticas, si cualquiera en su casa o en su teléfono pregunta, por ejemplo, no sé, por el tiempo en Providencia, y uno coloca, Claro, en Google ponemos el tiempo Providencia y nos va a salir nos sale el pronóstico para 14 días y además no solamente, y nos Sí. sale un pronóstico por hora. Y ese pronóstico por hora, además, en el caso de lluvia, nos indica un porcentaje que siempre, nunca es 0%, siempre parte del 1, ujú, porque nunca hay que descartar nada. Pero sí, por sí, ejemplo, te dice, hay un 90% de probabilidad que llueva, y incluso hay ocasiones en las que te sale que, no sé, hoy a las 17 horas, 100% de probabilidades que llueva porque a esa hora va a caer agua. Entonces, claro, exacto, los márgenes ya son mucho más precisos, se pueden establecer probabilidades de que los fenómenos se produzcan. justamente. ¿En qué otra área aparte de la meteorología podemos ver? Bueno, hablábamos del cubito de hielo, hablábamos del archivo MP3, que este mismo programa que ustedes están escuchando también Ujú, se sube a Spotify como un archivo MP3 en buena calidad, obviamente, ujú, pero claro, que también pasa por ese trabajo de ese procesamiento de bits para que quede bien arriba, se ecualice y funcione y no se escuche exacto. como un huevo frito. ¿En qué otro tipo de efectos prácticos, de casos prácticos podemos ver esto? Sí, por ejemplo, las máquinas, antiguamente las máquinas de vapor Ujú. usaban su energía para hacer trabajo y parte de esa energía se disipaba en forma de calor. Entonces no podemos tener máquinas de movimiento perpetuo, Claro, porque siempre hay una parte que se convierte en calor y ese calor está asociado a la entropía, Exacto. claro, también puede la estar. energía que no se puede usar para hacer trabajo. Exacto. Esa es justamente la segunda ley de la termodinámica. Y es lo que decía Exacto, que lo que decía en es Gemini. donde vamos a empezar a profundizar ahora. Claro, Eh, a eso se refiere que hay una energía que no se puede aprovechar para hacer trabajo. claro, la segunda ley de la termodinámica, como decíamos, establece que en cualquier proceso natural la entropía total de un sistema aislado siempre tiende a aumentar con el tiempo hasta Ujú, alcanzar un máximo de equilibrio. Para eso existe la formulación clásica de la segunda ley que dice que el calor, dentro de las más comunes, que dicen que el calor no puede fluir espontáneamente de un cuerpo frío a uno caliente. Eso yo lo había escuchado, por ejemplo, que no sé qué tan cierto será porque nunca lo he visto, pero de que, por ejemplo, una persona no puede estar en un ambiente muy frío e inmediatamente pasar a uno radicalmente opuesto en temperatura porque le puede producir problemas en el cuerpo, hasta infarto y cosas de ese tipo. Imposible, por eso ahí ya. que ustedes me lo aclararán. Es Sí, imposible, sí, sí. que es imposible construir una máquina térmica que opere en un ciclo y convierta todo el calor en trabajo sin producir algún otro cambio en el entorno, como bien decía Yasmin. Ujú, Y también acá tenemos otros que son entropía y procesos irreversibles, que cuando el proceso es irreversible, como la fricción o la difusión, la entropía del Ujú. universo aumenta y eso significa que los sistemas tienden naturalmente hacia estados de mayor desorden o más aleatorios. Y sí, obviamente la segunda ley de la termodinámica tiene algunas implicaciones, por algo es una ley, ya, direccionalidad del tiempo, que establece una flecha indicando que los procesos naturales tienen una dirección preferida y la eficiencia de las máquinas térmicas que definen un límite en la eficiencia de las máquinas, donde ninguna puede ser 100% eficiente porque siempre se produce alguna entropía. También ahí sí, reforzando lo que muy bien señalaba Yasmin. sí, justamente. Claro, cada vez que uno quiere realizar un proceso,
una máquina quiere realizar un trabajo, por ejemplo, hay que entregarle energía. Y hay que entregarle un poco más de la energía que se necesita para ese trabajo porque hay un costo adicional. Es energía que no va a realizar trabajo, sino que se va a modificar el entorno, como decían, por ejemplo, a calentar el entorno, aumentar un par de grados cuando tú operas un motor. La energía del combustible no solo mueve los pistones que mueven finalmente las ruedas para un vehículo, sino que producen ruido, producen calor y otras formas, justamente debido a la fricción y otras. Y eso es una energía que se pierde en ese sentido. No es que desaparezca, pero no es útil. Es como una especie de comisión. Cuando uno quiere hacer un trámite y paga una cantidad, tiene que pagar un poquito más, porque el banco se lleva un pequeño trozo, por ejemplo. Claro. Y el intermediario y el comisión. Vamos, Banco Estado, sabemos eso. Por transacción. No es tan pequeña. No, y si sumáis todas esas comisiones. Exacto. Entonces, este calor es como una especie de comisión que se lleva al universo. En el sentido de que yo quiero realizar un trabajo con un motor, tengo que pagar una cantidad de energía, pero tengo que pagar un poquito más porque un poco de energía se va a perder. Se va a perder para mí, desde mi punto de vista. Claro. Pero no va a desaparecer, sino que va a cosas que no son útiles para mí. Y eso es lo que llamamos calor. Claro, y calor es una cosa más general que simplemente aumentar temperaturas, sino que involucra con todas estas energías que son no aprovechables. Por ejemplo, el hecho de que se produzca ruido cuando hay fricción entre partes, esa energía que va a mover el aire, va a producir sonido, no va a servir porque no es ordenada, no es que la mueva de una manera que yo pueda aprovecharla. Como el ruido del viento, ¿no es cierto? Claro. Esa energía que se pierde, pero no se transforma después en otra cosa, ¿no? Se transforma en formas no aprovechables para nosotros. Claro. Es como muchos átomos o moléculas que están moviéndose aleatoriamente. Claro. Y eso puede afectar de otras formas. Bueno, por ejemplo, una máquina que disipa mucho calor puede servir para calentar un espacio. Eso depende cómo se vea, pero finalmente para la máquina, para el sistema máquina, no va a hacer ningún trabajo y no va a ser energía eficiente. Exacto. Claro, y mientras más le llamamos eficiencia a eso, que se pierda menos posible. Y hay un límite en cuánto puede ser eficiente. Claro. O sea, la naturaleza está llena de eso, entonces es muy difícil, es prácticamente incontrolable, ¿no? Quizás en ejercicios más reducidos dentro de un laboratorio o dentro de una casa se puede distribuir de mejor manera la energía, por decirlo de una forma. Pero claro, en la naturaleza ya es más incontrolable y básicamente lo que se puede hacer es medir, me imagino, y ahí me desmentirán ustedes, pero eso también funciona, el tener ese conocimiento y el tener ese control, ya que como decimos, es energía que no se puede controlar, o sea, yo no puedo agarrar ese ruido y convertirlo en otra cosa para el bien de la humanidad, por decir algo. Exacto. Pero sí lo que podemos hacer es saber exactamente por qué se produce y a qué puede derivar para nosotros también tomar mejores decisiones. Por ejemplo, no sé, que es un fenómeno bien raro, también volvemos a lo climatológico, que son estos verdaderos tornados que están apareciendo en el sur, sobre todo en la octava región, ¿no? y que no es primera vez, o sea, ya trombas marinas y pequeños tornados que aparecen y que yo crecí escuchando, esa cuestión no va a pasar nunca acá porque estamos tapados de cordillera y de cerro y es imposible que llegue algo acá y ahí afuera, nunca van a ocurrir en Chile. Anda a decirle al que acaba de perder la casa que eso no va a pasar. Pues, entonces, este tipo de cambios, por último, entiendo yo que lo que permite hacer es saber qué es lo que está pasando para poder nosotros decir, oye, cuidado que acá se están generando estos fenómenos que no son usuales y que podrían derivar en esto y que van a generar esto porque la energía se está moviendo de esta forma y va a hacer que se arme un remolino, por decir algo. Claro, a medida que aumenta con el cambio climático la temperatura del océano, entonces empiezan a producir estas cosas extremas, porque hay más diferencia entre la temperatura de la Tierra, por ejemplo, de la superficie y de la del mar. Entonces ahí es más probabilidad de que ocurra un evento como esto, especie de tornado o tromba. Como acá, de la nada, en pleno Santiago. Sí, pero justamente todo esto en base al calentamiento global. Claro. Eso está trayendo fenómenos poco vistos en distintas partes del mundo.
por ejemplo, los tifones o tornados en el sur, porque no era algo usual, ahora está ocurriendo porque está aumentando la temperatura en la superficie del océano. Entonces hay un gradiente o una diferencia de temperatura que provoca este fenómeno climático. Claro, claro, y justamente ahí hay una conexión con la segunda ley, porque lo que dice la segunda ley es que para que haya trabajo necesitas o sea, para que un motor genere trabajo a partir de temperaturas, necesitas que haya un gradiente, como dice Jean-Michel, de temperatura, una diferencia entre una parte fría y una caliente. Claro. Entonces, mientras mayor la diferencia, más trabajo puedes producir. Claro. Claro. Claro, entonces, claro, y ahí llevado a lo práctico, claro, este tipo de conocimientos para que nos, ¿por qué lo trato, por qué lo aterrizo? Porque como lo hemos conversado siempre, tiene que ver con la base de esto de explicar es por qué es importante esto, que al final estos temas, estos conocimientos, el metamerismo, la física aplicada y todos los conceptos, la misma inteligencia artificial y todas las cosas que hemos conversado en el programa tienen que ver, es súper importante entenderlo cómo llega esto a nuestra práctica y a nuestra vida cotidiana. Cuál es la importancia que tiene la física y la importancia que tiene la ciencia en la toma de decisiones. O sea, no es llegar es como esto que pasó en Copiapó también hace unos años con las inundaciones, donde habían casas que estaban construidas en lugares donde hace 400 años no corría una gota de agua, pero el río tenía un cauce natural y el río vuelve a su cauce. Y, y eso hizo que se llevara las casas nomás. Entonces también este tipo de conocimiento es súper importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones porque es lo que nos va a permitir decir ahí que mira, acá no hagamos un complejo porque vamos a tener un socavón, acá Claro. Claro, lo que no está hagamos pasando con esos casas, claro, departamentos. no hagamos casas porque aquí por aquí puede pasar una tromba marina y se va a llevar la casa y la casa va a terminar, no sé, en Arica, por decir algo. Entonces, entonces como un mono animado, que al final también Sí. mucho de eso se termina aplicando. Entonces también es importante tener estos conocimientos para la toma de decisiones. Entonces, por eso podría preguntar, ¿dónde vemos este tipo de cosas? También interesante entender esto, la importancia que tiene saber que no solamente podemos meternos aplicar calor, porque claro, o sea, si solamente le vamos metiendo calor al motor para que trabaje, el motor se te va a derretir, o sea, por decirlo de manera bien práctica. Y ahí es donde nosotros Claro. estamos viendo estas realidades. Otro ejemplo que nos daba Gemini por acá, hablaba Yeah. también bueno, hablábamos de la fusión del hielo, que también lo decía, que cuando un hielo se derrite, las moléculas de agua pasan de un estado sólido y ordenado a un estado líquido más desordenado, aumentando la entropía. También ahí tú decías, Sergio, en el bloque anterior, que tú podías replicar estos átomos y de alguna manera reconstruir el cubo de hielo igual al original. Y también habla de la difusión de gases, que cuando se libera un gas en un recipiente se difunde uniformemente para ocupar todo el espacio disponible. La entropía aumenta porque el gas pasa de un estado más ordenado, concentrado en un lugar, a uno más desordenado, pero distribuido de manera uniforme. Sí, sí, ahí hay un ejemplo clarísimo que todos podemos, una experiencia que todos tenemos si hemos tomado té, sabemos que uno tiene se sirve la tacita con el agua hirviendo, agua perfectamente transparente y pone la bolsa de té y esa bolsa de té empieza a manchar el agua hasta que todo queda uniformemente como color del té. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué si uno echa una pequeña cuetita de té en agua limpia se termina esparciendo y todo termina uniformemente del mismo color? Podría no ser así, pero la naturaleza Es raro que hace que esos procesos ocurran y no al revés, no que el té vuelva a concentrarse en un montón de agua limpia y hervida y una gota de té. Nunca va a ocurrir espontáneamente. Ese fenómeno irreversible del que tú hablabas. Claro. Exacto. Proceso irreversible. Claro, se cae un vaso, se quiebra, ese es el proceso que ocurre espontáneamente, pero nunca, aunque esperes millones de años, no vas a ver que el vaso se espontáneamente salta, decide saltar y se arma sobre la mesa. Como Sí, si a corriéramos la película hacia atrás. De la taza de té que mencionaba Sergio, también existen sistemas que son negentrópicos, que van en contra de la entropía. Y eso se forma, por ejemplo, en una taza de té, de pronto uno puede ver arriba como una cierta configuración de moléculas, bueno, de un tipo de, de elementos arriba de la superficie del té. Estas figuras ordenadas hacen que se disipe más rápido el calor. Entonces, estos sistemas que son negentrópicos, que van en contra
de la entropía, o sea, que son más ordenados, entre comillas, funcionan para que se disipe mayor energía en forma de calor, y eso hace que la entropía total del sistema sea creciente. Llega a un punto que aumenta mucho, hasta un cierto límite, por supuesto. Claro, todo lo que dice ahí la segunda ley efectivamente es que todo proceso o mantiene la entropía o la aumenta, nunca la disminuye. Pero puede ocurrir que la entropía de una pequeña región disminuya a costa de aumentar el resto, para que la ley se cumpla en la totalidad. No es que haya una excepción a la segunda ley, sino que aunque el sistema aumente completamente la entropía, pequeñas partes pueden disminuirla. ¿Ya? Y esas como excepciones que ocurren en eso le llaman entropía negativa o negantropía, pero son cosas que ocurren, son transitorias, podría decir, viven poquito. ¿Cómo así? Entonces uno podría tener un pequeño rincón donde la entropía disminuye, pero eso no va a durar mucho. Yeah. Porque la evolución espontánea natural del universo es que los procesos en general aumentan su entropía si uno los deja, si no los intenta controlar, digamos, lo que ocurre naturalmente. Por eso de alguna manera podemos decir que siempre vamos hacia adelante, ¿no? con todos estos procesos. Exacto, uno podría decir la vida incluso es un ejemplo de eso, es un sistema que momentáneamente tiene menos entropía que el resto, pero no va a durar mucho, por eso es limitada. Claro, ahí se va a entender. Claro, por eso la entropía marca una flecha en el tiempo, justamente, porque hay procesos irreversibles. Por ejemplo, en los organismos vivos, inherentemente cada día van disminuyendo más su esperanza de vida, por decirlo de alguna manera, te vas acercando más a la muerte, pero somos realmente, ¿cómo se llama? Un sistema que es pequeño, que es negentrópico, como decía un físico que se llama Ilya Prigogine, que estudiaba los sistemas vivos desde la termodinámica, pero eso justamente está para aumentar la termodinámica del sistema completo que podría ser el planeta Tierra. Claro, pero también, siempre vamos hacia adelante, no necesariamente circular como pasa con el agua, que va pasando por distintos procesos. Algo que decís del té que me llama la atención, o sea, hay presencia gaseosa en una taza de té. Eso me llama la atención, o sea, porque claro, tú, por ejemplo, porque también el té uno sabe que se puede fermentar y deriva, por ejemplo, en la kombucha, no sé si ustedes la conocen, que es como este té fermentado, que es como un poquito agrio. No lo he probado nunca. Que tiene, dicen que tiene otras propiedades digestivas, entonces cuando tú lo abres, como que se escucha el tss, cuando como levemente gasificado, porque su propio proceso de fermentación lo gasifica, pero eso yo lo sabía porque eso ya estaba fermentado, como una chicha de manzana, un espumante, pero claro, pero no sabía que el proceso ese de teñir la bolsa tenía que ver con presencia de gases, porque porque al ojo o a la vista, a la simple vista es invisible, podríamos decir. Pero como que porque yo a lo que me refiero es que tú te sirves te sirve el té, pones la bolsita, le echas el agua, empieza a teñir, pero nunca me acabo de enterar que ahí hay gas. Me refería porque no lo ves a simple vista. No, claro, pero independiente del gas. O sea, si tuvieras la bolsita en una taza de agua hirviendo perfectamente limpia, donde no hay gases disueltos ni nada, también vas a ver que el té se difunde, digamos, el té empieza a manchar el agua hervida y queda toda del color del té, no quedan regiones transparentes junto con regiones de color té, sino que todo queda de color té. Cuando termina de teñir, el proceso es uniforme. Exacto, no quedan cosas desteñidas en ese sentido, no tiene lenguaje. Y claro, nunca va a pasar al revés, que empiece a desteñirse y se vuelva de nuevo agua transparente. Espontáneamente no va a pasar eso. De la misma manera que el calor, o sea, lo que decía ahí la descripción esa de Gemini, de que el calor no fluye desde algo frío a algo caliente, en el sentido de que si tengo dos cosas, una más fría y una caliente, espontáneamente no pasa nunca que la más fría se sigue enfriando y la más caliente se sigue calentando, sino que pasa al revés, que se tienden a ver al otro proceso. Claro, va a la otra. Estaba más caliente
se enfría y la que estaba más fría se calienta hasta que llegan a una temperatura común. Claro. Pero nosotros vemos lo contrario todos los días, todos los que tenemos refrigeradores. Ponemos Claro. algo frío y lo podemos sacar más frío aún. Entonces, podemos enfriar las cosas que ya están frías a costa de calentar algo. Claro. Ya, Si eso si va, si no necesitaríamos refrigeradores, por decirlo de alguna forma. exacto, va en contra. Ni O sea, microondas. ese proceso no es espontáneo, por lo tanto, hay que construir una máquina que consume energía para poder lograrlo. Ujú. No, Ya, entonces, interesante. que las cosas se enfríen es lo natural, ocurre naturalmente, Claro. pero si yo quiero enfriar algo más frío que la temperatura ambiente, necesito una máquina que haga trabajo, que consuma energía. Claro. Y ahí es donde... Claro, Y ese refrigerador. básicamente eso del calor tiene que ver con la disipación de la energía, como mencionaba Utsu. Energía que no se usa, como por ejemplo el roce. El roce también está asociado a una cantidad de calor. Ujú. Y bueno, eso también visto desde la teoría de la información tiene que ver con que todo lo posible que pueda pasar con un sistema o todas las posiciones que pueden tomar partículas dentro de un sistema es equiprobable. No hay no hay como una preferencia dentro de las probabilidades para, por ejemplo, la posición y velocidad de una partícula. Ujú. Y eso hace que el sistema sea caótico, porque al final no hay conocimiento, no conocimiento, sino que no hay información que yo pueda extraer del sistema que me diga, esto novedoso está pasando, o hay algún patrón que se esté cumpliendo. Ujú. Oye, ya, esto está interesante. Tengo algunas preguntas también ahí que para ver si son, para ver también si son ejemplos de lo que estamos hablando. Ajá. Vamos a hacer una breve pausa acá en Física en Sintonía en Vespucio Radio. Recuerden www.vespucio.online, también en Spotify. Una vez que escucharon esto en la radio, queda disponible para siempre en Spotify. Recuerden seguir, esto no es complicado, en Facebook e Instagram. También saludamos el proyecto del Fondo de Desarrollo de Ciencia y Tecnología, un fondo del Estado a través del Ministerio de Ciencia que permite también el financiamiento de estos proyectos de investigación y que nos permiten ir aumentando los conocimientos y también generando esta información que no solamente tiene que ver con esta cosa tan lejana que vemos de la ciencia, sino que también el cómo se aplica en nuestra vida cotidiana. Hay gran trabajo que hacen profesionales como Sergio Yasmín y muchos otros científicos que también están trabajando permanentemente. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muchos temas muy interesantes que abordar. Continúa Física en Sintonía, de Vespucio Radio. Y estamos de vuelta acá en Física en Sintonía en Vespucio Radio. Ya mira, a mí me pasa un ejemplo que se me estaba ocurriendo esto de cuando tú le das la mano a una persona o te acercas y te da como la corriente, como un golpe muy pequeñito, como si saltara una chispita, que no la ves obviamente, pero que te acerca y te, ¡ay, me dio la corriente! Digamos, también ahí también se produce un desorden por esa energía que no se utiliza. O sea, en este caso estaríamos hablando de que todo eso es termodinámica o es entropía en este caso, todo aquello esa energía que se libera, que no es necesaria o que no se utiliza, porque al final podríamos decir que esto para lo único que sirve es para que me dé la corriente, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, ahí se origina como una diferencia de potencial eléctrico ¿Ya? y eso hace que salte un electrón o una chispita al cuerpo de la otra Un persona. gracias, queda mucho más claro. Sí. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, la conexión directa con la entropía no sabría cómo realizar ese vínculo, ese link, Ujú. pero obviamente no es una energía que se está usando para algo útil, sino que es Claro, algo que ocurre espontáneamente dependiendo de cómo estén cargados los cuerpos. claro, y tenía entendido que tenía que ver por cuando las personas no tienen mucho contacto con el suelo, por ejemplo, que no sé, pues estuviste todo el día usando zapatos. Entonces, como que tú concentras mucha energía y te juntas con otra persona que a lo mejor no ha concentrado tanto y se produce ese choque, por decirlo de alguna forma. Mm, No sé si sí, es o sea, así. es algo así, pero claro, sí se puede describir de manera más precisa porque creo que lo entendemos bien, es que uno acumula carga eléctrica, simplemente como eso. Entonces, por el roce con la ropa, tú acumulas carga eléctrica y necesita esa carga eléctrica descargarse.
Entonces, si tus zapatos están aislados, no te puedes descargar por la tierra. Claro. Por eso acumulas y acumulas. Si tus zapatos son de goma, por ejemplo, la suela, etcétera, acumulas esa carga y es un ente que tiene carga positiva o negativa en ese momento. Cuando tocas algo metálico, eso es conductor y se descarga por ahí, a través de tu dedo, a través de tu piel. Claro. Entonces se produce efectivamente una chispa. Sí. Lo que pasa es que muchas veces no se ve porque no alcanza a ser tanta la diferencia potencial como dice Yasmin, el Claro, voltaje. pero el Pero sonido no te lo quita si nadie. te cargas lo suficiente y lo conectas, por ejemplo, metal a metal, si no tocas a la otra persona, sino que tomas una llave, por ejemplo, de tu bolsillo y tocas algo metálico, vas a ver la chispa. Entonces, efectivamente, es una chispa y es lo mismo que ocurre con un relámpago, solo que en mucha menor escala. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando cae un relámpago, porque las nubes se cargan de electricidad estática y se descargan a través de la Tierra. Entonces, la chispa une las dos. Y en ese caso, esa chispa gigante es lo que llamamos relámpago. Claro, porque la Tierra recibe electrones. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando habla Utsu de que, no sé, una persona que usa zapatos aislantes, también como decía Sergio, va a estar más cargada eléctricamente porque no va a tener su conexión a tierra por esos aislantes que están en los zapatos. Entonces puede acumular una cierta carga eléctrica y esa carga eléctrica se manifiesta en contacto con metal, con conductores. El cuerpo humano también es un conductor. Así que ocurre que se origina esa chispita o se origina esa diferencia potencial que se convierte, que en realidad es una electricidad que se traspasa de un cuerpo a otro. Uh-huh. Sí, ahí el consejo es que antes de darle la mano a una persona, vea con qué zapato anda. Y ahí para que no se le electrocute. Sobre todo a mí me pasa cuando uso, por ejemplo, chaquetas de polar, claro. con un chaleco, el roce de esas dos cosas carga mucho. Entonces, cuando te vas a quitar eso, ya sabes que tienes que descargarte de manera controlada, sobre con una llave o algo, para que no te duela. Sobre todo si te sacas el chaleco, el pone la pata pelada, como que te va dando la no sé si has notado que te empieza como a crujir cuando te quitas esa ropa de polar. Esa es señal de que te estás cargando mucho, ese crujido. Claro. Sí. Y eso te tienes que descargar, o si no, cuando toques algo metálico te puede hasta doler la chispa esa. Claro. Hay dos conclusiones interesantes de esto. Primero, esta medida del desorden. En el caso de cualquier proceso natural, el sistema aislado siempre va a tender a aumentar en el caso de la entropía, lo que nos lleva a un mayor desorden del sistema, lo hace más impredecible, por decirlo de alguna forma. Esto tiene las implicaciones, se dan en los procesos, en la naturaleza se dan en los procesos físicos y también en la dirección del tiempo, como decíamos recién, los procesos terminan siendo siempre irreversibles de alguna manera. Y también en el caso de la termodinámica, lo que nos permiten sus leyes fundamentales es describir cómo la energía se puede ir conservando y que esta vaya influyendo en cómo va influyendo en los procesos naturales. Esto nos proporciona a ustedes, en este caso que están siempre haciendo trabajos de investigación, el cómo se pueden comprender y diseñar los distintos sistemas físicos y químicos en las distintas disciplinas de la vida cotidiana, de la ciencia, de la tecnología, y que nos permiten ir avanzando. Tratando de engancharlo con la inteligencia artificial, que era uno de los temas centrales de esto, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede ir ayudando a procesar mejor, o mejor dicho, a sistematizar mejor estos procesos, a desarrollarlos de mejor forma, a planificarlos con mayor antelación? ¿Lo han aplicado usted o de alguien que lo esté aplicando en ese sentido? Es buena pregunta. Sí. Bueno, quizás podríamos hablar de los modelos sociales y cómo a qué se asocia la entropía en esos sistemas. Sí, dale, Yasmin. Puede ser interesante ese ejemplo. Sí, pues por ejemplo, para modelar un sistema social se utiliza nosotros hemos utilizado mecánica estadística. Y se ve que cuando hay más desorden en el sistema, o sea, los individuos o partículas, que serían en el caso de la mecánica estadística o termodinámica, no, hacen como una configuración que tiene cualquier sentido, o sea, no pierden
una capacidad que es la capacidad de tener una opinión y ser consecuente con esa opinión a hacer algo más aleatorio. No sé si me explico, pero el punto es que toda la cantidad como de entropía del sistema va aumentando de tal manera que no se forman estructuras bien establecidas. Eso ocurre cuando hay mucha incertidumbre en el sistema, pero cuando no ocurre eso, se forman patrones y ciertos conglomerados que tienen que ver con la opinión de los individuos en un sistema social. Y la opinión en analogía a lo que pasa en sistemas termodinámicos vendría siendo, no sé cómo llamarlo, bueno, las distintas posiciones que puede tomar el movimiento de una partícula en rotación. Ya. Sí, hay detalles más complicados de explicar en unos minutos, pero sí, Sí, efectivamente. eso se puede graficar, por ejemplo, ya que lo llevamos a lo social, como decía Yasmin, podemos dar como ejemplo todo lo que pasó en Chile, incluso sin irnos muy lejos, después Ya. del estallido social, en donde políticos de distintos colores cambiaban o modificaban su postura o hacían ciertas declaraciones y con el tiempo las van corrigiendo. Podría ser algo así, Sí. dependiendo mucho de cuál es el contexto, de cuál es la frase que uno tiene que decir para que no sé, para que no lo cuelguen en la plaza pública, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Donde, de hecho, muchos de estas figuras muchas veces tienen que salir a desdecirse de lo que ellos mismos dijeron, o llevándolo a lo más práctico todavía, a la mítica frase de Carlos Caselli cuando decía que no tenía por qué estar de acuerdo con lo que pensaba. Exacto. Claro. Una Sí, cosa. justamente. De hecho, claro, quería agregar un poquito que nosotros hicimos hace unos años con Yasmín un trabajo sobre eso, que es lo que ella estaba contando ahora, que es esencialmente modelar la opinión de personas con las herramientas de la termodinámica. Así como habíamos dicho que uno puede hablar de la entropía de un MP3 o de la entropía de un cubo de hielo, también puede hablar de la entropía de un grupo de personas, en el sentido de las opiniones que manifiestan. Entonces, en ese sentido es que hicimos un modelo matemático que ocupa las mismas herramientas de la Sí, me acuerdo termodinámica de haberlo leído. para, para las opiniones de personas, y hay una especie de entropía y una temperatura asociada en este contexto, que no es comparable con la temperatura y entropía de un sistema físico, porque son otras unidades, podría ser, y otros tamaños de las magnitudes, pero es la misma idea. Claro, o sea, yo lo entendía, por ejemplo, el estallido era harta entropía, la rabia de la gente, la furia, podemos decir lo que fuera que lo generaba en ese momento, la impotencia, la desigualdad, todo eso pongámoslo como entropía, y ahí en este caso la clase política venían siendo estos físicos que tenían que agarrar esa energía y tratar de utilizarla de alguna manera, de alguna forma, como una manera bastante simplificada de poder decirlo, que puede que esté un poquito lejos. Sí, claro, sería interesante a lo mejor. Y ahí se formaron varios conglomerados de distintos partidos, Convergencia Social, Partido Popular, etcétera. Claro. Se generó como esta dispersión social en donde había una gran disatisfacción, en inglés es dissatisfaction, pero en español disatisfacción también se puede decir, ¿no es cierto? Estoy como... Insatisfacción. Insatisfacción. Sí. Como esa insatisfacción que llevó a la gente a no creer en los partidos políticos convencionales y a armar distintos conglomerados. Después de una etapa, claro, bastante desordenada, en donde nadie sabía qué era lo que iba a pasar, solamente había disconformidad de todo el grupo social. Claro, se alinearon distintos grupos que no eran los que eran usualmente hasta el momento. Exacto. Los dominantes, se formaron nuevos. Sí, excelente conversación la de hoy, chicos. Se nos está yendo el tiempo. Les contamos, el próximo episodio va a estar muy interesante porque también a partir de esto mismo vamos a estar hablando de fake news en la política, en la inteligencia artificial. Fake news, noticias falsas, engaños, estafadores que utilizan inteligencia artificial para sacarle su poca platita. Y de estos hay muchos casos. Hoy día en la mañana veía un video de Don Francisco diciendo que había ahorrado 250 lucas en una aplicación y que al principio había perdido, pero me quedó más plata y ganó. O sea, ya llegando a un nivel de descaro enorme.
Así que va a estar bien interesante eso y nos vamos a despedir. Agradecerle también a Yasmin y a Sergio por haber estado acá una vez más en Física en Sintonía. Recordarles que nos sigan y que pueden escuchar este y otros contenidos en Spotify y en nuestro sitio www.vespucio.online. También, por supuesto, recordarles que visiten y sigan en redes sociales, en Instagram y Facebook principalmente, a Esto No Es Complicado, donde Sergio y Yasmin también nos van contando muchas más cosas muy interesantes sobre física, inteligencia artificial. He visto cómo ha ido creciendo la página, cada vez se va sumando más gente, así que no se quede fuera. Sí. Eh, Sí. y también saludar el proyecto del Fondo de Desarrollo de Ciencia y Tecnología a cargo de Sergio Davis, junto con Yasmin Navarrete también. Así que va a ser hasta el próximo episodio, que usted lo puede escuchar cuando quiera, también por la radio. Así que, Sergio y Yasmin, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas Gracias, gracias hasta a luego. ustedes. Hasta luego. Aquí finaliza Física en Sintonía, y hemos aprendido cómo este apasionante campo del conocimiento participa activamente en nuestra vida cotidiana. Puedes escuchar este y otros contenidos de Vespucio Radio en Spotify y en nuestro sitio web www.vespucio.online. Sigue en nuestra sintonía.